Tenemos obviamente que comenzar por una cosa general y necesaria. Lo necesario y general es que todos nosotros tenemos que tener claro que toda existencia humana va hacia una meta. Todos vamos hacia una meta, ¿eh? Hay diversas formas de caminar hacia esa meta. Algunos caminan hacia esa meta, diríamos, conociendo la existencia de la meta. Otros caminan hacia esa meta, pero en realidad lo hacen un poco como yendo en medio de la multitud. Pero lo cierto es que la meta es muy importante, porque la meta es lo que va a determinar muchas de las opciones que vamos a tomar. Y además está claro que para la meta hay caminos o camino. Por lo tanto, hay dos cosas importantes a definir. Vamos hacia un determinado lugar, todos tenemos un fin, una meta hacia la que vamos, y vamos hacia esa realidad por un camino. De manera que estas dos cosas son importantes porque en caso de que nosotros estas realidades no las, nosotros no las contemplemos, si nosotros no las contemplamos estas realidades, entonces evidentemente que eso no nos ayuda. Hay una meta, hay un camino por el cual se va hacia esa meta. Esto es central, ¿verdad? Yo digo, podemos nosotros, incluso con algún miembro de nuestra familia, diferir en algunas cosas. Tal vez él piensa que va hacia la nada, porque en realidad no tiene fe, no cree, porque en realidad piensa que la existencia termina en la muerte, que no existe más nada, y bueno, entonces, evidentemente, podríamos decir, el camino suyo tendrá algunas particularidades. Por ejemplo, tratará de divertirse más, tratará de aprovechar más los momentos, no estará excesivamente preocupado por algunas cosas, porque en realidad no es una cosa nueva. Ya en la antigüedad muchos pensaron eso. Es decir, vamos a divertirnos, vamos a beber, vamos a pasarla bien, porque en realidad mañana nos vamos a morir. De manera que ven, es una meta, y por lo tanto se va por un camino hacia esa meta. En cambio, en el caso nuestro, nosotros somos creyentes y entonces es importante saber que para nosotros se ha anunciado un camino distinto de ese al que justamente el que estas personas que nosotros conocemos dicen, ¿verdad? Vamos a verlo en esta diapositiva, que es muy importante, ¿no? Podríamos sintetizarlo, hay distintas maneras, pero podríamos sintetizarlo en decir que nuestro fin es vivir eternamente con Dios. Es lo que nosotros llamamos el cielo. ¿Qué es el cielo? Es Dios. ¿Y qué es vivir eternamente feliz con Dios? Vivir en una relación de amistad con Dios. Hay expresiones que utiliza la Biblia y que la tradición también enseña, que son, por ejemplo, estar cara a cara con Dios, estar allí frente a Él, de manera que, ¿cuál es el fin? El fin es ese. Pero, ¿y por qué camino es por el que nosotros vamos hacia Dios? ¿Cuál es ese camino que vamos transitando? Es el camino que se nos ha revelado en Jesucristo. Jesucristo nos ha enseñado cómo el Hijo de Dios vive en la tierra. Y esa enseñanza suya de mostrarnos cómo es que el Hijo de Dios vive en la tierra es la que justamente nos trajo a nosotros esta situación de tratar de vivir como vive el Hijo. Por eso nosotros decimos, ¿qué es ser hijo de Dios? Es tratar de vivir bajo las enseñanzas de Jesucristo. Porque Jesucristo se hizo hombre y entonces vivió en la tierra, entonces se relacionó con los demás, entonces trató de enseñarles a los demás las cosas que le parecía que eran de Dios, y así sucesivamente, ¿verdad? Todo esto se hizo presente en Jesucristo. Y con eso, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Me enseña a mí y te enseña a ti cómo debe vivir un hijo de Dios. La encarnación suya, hacerse hombre, hace que él, al venir a la tierra, entonces sus comportamientos, sus sentimientos, sus palabras, sus obras, sean expresiones
de un hijo de Dios, de un hijo de Dios. De manera que cuando nosotros nos planteamos esto de ser hijo de Dios, lo que inmediatamente nos damos cuenta es que ser hijos de Dios justamente es serlo a semejanza del Hijo. Ser hijo de Dios es ser, ¿no? Vivir cada uno de nosotros nuestra propia vida, pero a semejanza del Hijo. Porque el Hijo es el que nos enseña. Él mismo ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. De manera que nosotros insistíamos mucho, tenemos que saber hacia dónde vamos, porque las decisiones que tomemos y las elecciones que hagamos tienen que ver con eso, con saber hacia dónde vamos. Porque no elige lo mismo una persona que tal vez quiera hacer un viaje a África que otra que quiera hacer un viaje a, no sé, a Europa. No eligen de la misma manera. De manera que el fin es el que debe siempre determinar las elecciones. Siempre. Lo que determina las elecciones, las decisiones, es el fin. El fin es el que debe determinar siempre las elecciones. De manera que ya vimos que vamos hacia Dios, vamos hacia la vida eterna, y que lo hacemos viviendo cada día como hijos suyos, y que el modelo, que la imagen es su Hijo, que al hacerse hombre nos mostró cómo era posible para un hombre vivir en la tierra como un hijo de Dios. Y nosotros desde la fe sabemos que esto tiene que ver con qué cosa, con el desarrollo de la vida bautismal. ¿Cómo se da en nosotros, en cada uno de nosotros? Por el bautismo. El bautismo que está en nosotros, que lo hemos recibido, ¿verdad? Allí está la vida de Dios en nosotros. Ahí está la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, esa vida que nos viene por el bautismo es una vida no natural, no la que vino de mi mamá, de mi papá. No es natural. Es una vida sobrenatural. Sobrenatural. De manera que esa vida sobrenatural me llega por el bautismo y tiene como agente principal al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a obrar esa vida de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo el que obra esa vida de Dios en nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos introduce en esa vida sobrenatural? Es decir, en una vida de relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque es cierto que la meta nuestra es vivir con ellos en la eternidad para siempre. Pero también es cierto que esa vida ya comienza porque en el bautismo hemos recibido esa vida, y entonces esa vida que no es natural, es sobrenatural, y que el Espíritu Santo es el que la pone en nuestro interior, se va desarrollando en nosotros por la fe. Ustedes lo ven allí en la placa, espero que estén viendo la placa, porque la verdad que yo espero que se vea la placa. ¿Ven la placa? Levántenme el dedo para arriba si ven la placa que está diciendo esta cosa. Oh, muy bien, Ángel. ¿Verdad? La fe, la esperanza y la caridad. Ahí tenemos tres virtudes. La vida sobrenatural, esa de Dios, esa que el Espíritu Santo puso en mí, cuando la puso en mí, puso estas tres virtudes que son dinamismos por los cuales yo me relaciono con Dios y al mismo tiempo saco enseñanzas para relacionarme con los hermanos. Pero el Espíritu Santo a su vez también trajo dones. Bueno, no es el tema de hoy, pero es muy importante que sepamos que nosotros tenemos que tener claro la meta, tenemos que tener claro el camino. Y aquí va un adelanto para allá, lo acabo de decir, pero ahora lo voy a reafirmar un poquitito más. Las elecciones, las decisiones, tienen que estar solamente condicionadas por el fin, solamente, no por los medios, no por los medios. El fin es el que condiciona las decisiones y las elecciones, no los medios. Lo que muchas veces a nosotros nos pasa es que nos pasamos eligiendo entre medios, o que convertimos los medios fines, o que convertimos los medios fines. Y ahí es donde vienen todas las idolatrías, ¿verdad? El trabajo, el poder, el reconocimiento social, todas esas cosas que son medios, los volvimos fines.
porque de alguna manera eso empezó a determinar todas mis decisiones y mis elecciones. De manera que ustedes ven, hay un desarrollo de la vida de Dios en nosotros, que lo obra el Espíritu Santo. Y está claro, y de hecho así lo tenemos, de que nosotros debemos elegir siempre mirando al fin. Si es así, y hemos dicho que es vivir eternamente con Dios, ese es nuestro fin, vivir eternamente con Dios, entonces ese es el que tiene que determinar las elecciones y las decisiones. Ese es el que la tiene que determinar. Y a partir de allí, todo lo demás va a ser medio. Todo. Vamos a ver por qué San Ignacio va a poner esos ejemplos, ni a salud, ni a enfermedad, ni a pobreza, porque todo es medio. Y hay un elemento central que aparece allí en la placa, que ustedes también lo ven, que dice libres. Y esto, diríamos, es el nudo más importante. ¿Por qué es el nudo más importante? Porque estamos llamados a vivir con Dios en la eternidad para siempre. Tenemos que peregrinar en la tierra tratando de que en nosotros se haga presente la vida del Hijo, es decir, que se haga presente el perdón, que se haga presente la misericordia, que se haga presente la bondad, que se haga presente la generosidad, que se haga presente la verdad, que se haga presente, ¿verdad? Esas son opciones que están allí que nosotros siempre las tenemos que elegir. Tenemos que elegir la justicia, tenemos que elegir la vida, tenemos que elegir la verdad, tenemos que elegir el bien, ¿verdad? Pero nosotros somos hombres libres amenazados de esclavitud, como dice allí la placa. Somos libres, pero estamos amenazados de esclavitud. Entonces tenemos que vivir como hijos. Sabemos hacia dónde vamos, hacia la casa del Padre, hacia la vida eterna, hacia una vida eternamente feliz. Esto se va a realizar porque se va a desarrollar en nosotros la vida del bautismo y el Espíritu Santo será el gran agente, pero tenemos una realidad que es la libertad que está, diríamos así, amenazada. La libertad nuestra está amenazada. Y ahí ponemos, ¿verdad? ¿Por quiénes está amenazada nuestra libertad? Por el demonio, por el mundo y por la carne. Una breve reflexión, ni siquiera para detenernos en esto, pero está claro que el demonio nos amenaza, obviamente, porque si a su vez nosotros queremos ir hacia la eternidad, hacia el Padre, viviendo como su Hijo y haciendo presente en nuestra vida las cosas de su Hijo, entonces esto el demonio lo detesta. Lo detesta. Vamos a ver en las reglas de discernimiento de espíritu cómo a los que van de mal en peor, el mal espíritu los alienta a que sigan de mal en peor. Y cómo a los que van de bien en mejor, dice la regla, el mal espíritu les pone piedras en el camino para que den marcha atrás. De manera que estamos amenazados por el demonio. Ya en otros momentos hemos dado algunas pistas sobre el demonio, un ángel caído, un ángel que se quiere oponer al plan de Dios, pero que no tiene una omnipotencia en su poder. Solo puede realizar aquello que Dios le permite. De forma que una de las cosas que debemos evitar es caer en el miedo. Si caemos en el miedo, Él con nosotros se hace un festín. Y vamos a ver en las reglas de discernimiento de San Ignacio cómo Él pone uno de los problemas serios, el miedo, ¿verdad? El temor. De manera que amenazados de esclavitud por el demonio, amenazados por el mundo, pero el mundo lo creó Dios. Bajo esta expresión mundo se designa como esa fuerza que se opone a Dios y que está presente en el mundo. Por ejemplo, en el Evangelio se habla del príncipe de este mundo. ¿Y quién es el demonio? Y así sucesivamente Jesús dice, Padre, te pido por ellos porque no son del mundo. Entonces, ¿de qué mundo está hablando allí? No está hablando de la creación, porque la creación es buena. Dios hizo la creación, todas las cosas son buenas, las que Dios creó, pero en el mundo hay también una fuerza
que actúa en sentido contrario, contra el plan de Dios. Podemos poner, si ustedes quieren, algún ejemplo. Por ejemplo, hoy en medio de nosotros está la ideología de género, una fuerza que se opone al plan de Dios. Que haya personas bien intencionadas, que quieran justicia para el trato con la mujer, al igual que con el varón, eso es una cosa. Pero lo que está detrás es no que el hombre y la mujer estén uno frente al otro para ayudarse, como dice el libro del Génesis, sino que estén enfrentados. Por lo tanto, no están para hacer la ayuda adecuada el uno del otro, sino que están para enfrentarse, para destruirse. De forma que ven, es una cosa que está en el mundo, que está operando en el mundo, que tiene un dinamismo en el mundo y que justamente lo que hace es que nos amenaza justamente la libertad. Amenaza volvernos esclavos de esa realidad. Ni que hablar todos los médicos que hoy, movidos por la ciencia con sus reglas y sus leyes, a veces son inducidos a actuar contra su conciencia. Está presente en el mundo esa realidad y en realidad amenaza con esclavitud. Somos libres, pero hay unas realidades que nos tienen amenazados. No quiere decir que nos puedan dominar, pero quiere decir que tenemos que luchar contra estas realidades. Es decir, no todo lo que hay en el mundo es malo, el mundo es creado por Dios, toda la creación de Dios es buena, pero hay realidades en el mundo que evidentemente están al servicio de la destrucción de los hijos de Dios, de la destrucción de la imagen que los hijos de Dios tienen que reflejar, que es la del Hijo. Nosotros estamos ¿para qué? Para que el Señor, a través de cada uno de nosotros, se haga presente en el mundo. Reflejamos la imagen del Hijo. Bueno, ese reflejo de la imagen del Hijo se ve amenazado. Hoy, por la ideología de género, por las políticas abortistas, se ve amenazado, ¿verdad? Por el consumismo, se ve amenazado por todas un montón de ideologías que uno ve que andan por allí. Entonces, mundo en ese sentido. Mundo en ese sentido. Y finalmente lo que se llama carne, que en realidad la carne son las pasiones desordenadas del hombre. No es un hombre ordenado, gobernado, que va a tener prudencia, que va a tratar de, diríamos, cuando aparecen excesos, de gobernarse con la templanza, con la fortaleza. No, es un hombre que está gobernado por la ira, gobernado por la lujuria, gobernado, ¿verdad? Gobernado, desordenado. Las pasiones, cuando dan golpe de estado, someten a la razón. Dios dio al hombre la razón para que gobierne sus pasiones, pero las pasiones dan golpes de estado. ¿Y qué hacen? Someten la razón, oscurecen la razón. De manera que ven, estamos amenazados de esclavitud por estas tres realidades. Estamos amenazados por el mundo, por el demonio, estamos amenazados por el mundo y estamos amenazados también por la carne. Estas tres realidades. De manera que sabemos hacia dónde vamos. Vamos porque todos nosotros sabemos que vamos a morir y que la muerte será un poquito más allá, un poquito más acá, pero sabemos todos que vamos a morir. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Para nosotros, la vida eterna con Dios. Por lo tanto, esa es la meta, vamos hacia allí. Vamos hacia allí. Jesucristo les dice a los discípulos que tiene que regresar a la casa de su Padre. E insiste muchísimas veces con esta realidad. De hecho, le dice a los discípulos en el capítulo 17 de San Juan, les dice justamente, versículo 24 del capítulo 17 es muy lindo, porque ese capítulo 17 es un discurso de Jesús, un discurso de despedida de Jesús. De manera que Jesús, en ese discurso de despedida, va a rezar al Padre. Cuando uno entra en ese capítulo 17, dice, así habló Jesús, alzando los ojos al cielo. Es decir, todo lo que tenía que hacer lo hizo. ¿Y ahora qué le queda? Lo único que le queda es entregarle al Padre las cosas.
Y entonces, ¿qué les va a entregar especialmente al Padre? A los suyos, a los discípulos. Porque mientras estuvo en el mundo, él mismo lo dice en esa oración preciosa, yo los cuidé. Pero ahora que me voy, te pido a ti que los cuides. ¿Verdad? De manera que, fíjense qué maravilla, esa es la oración de Jesús en ese capítulo 17, y allí ya sobre el versículo 24, Jesús le va a decir al Padre, Padre, los que tú me has dado, recuerden que esas cosas Jesús las explica mucho, dice que nosotros no somos los que lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Dice que como que toma siempre la iniciativa, ¿verdad? Dice, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. De manera que ahí está la meta, hacia ahí vamos, esa es la meta. Para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo, dice Jesús. Ellos me vieron peregrinar aquí en la tierra en medio de 1000 avatares, y ellos vieron mi sufrimiento, mi debilidad, ellos me vieron continuamente en medio de persecuciones. Pero ahora que yo me voy, lo único que te pido es que ellos me puedan ver con la gloria que tú me diste desde siempre. Y dice en el final de esa oración, dice, Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Una belleza. Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. De manera que estamos destinados a reproducir la imagen del Hijo. Estamos destinados a ser presente en el mundo al Hijo. Y esto es lo que, diríamos, perturba a toda esa realidad que va en contra del Hijo. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo esa imagen del Hijo. Y por eso viene sobre nosotros tantas veces a atacarnos, ¿verdad? De forma que, y está claro, aquí tenemos como una serie de cosas centrales, ¿verdad? Que ya las fuimos recorriendo, y bueno, y más o menos por ahí las vamos avanzando. Bueno, ¿somos hijos o no somos hijos? Es muy importante visualizar esto. ¿Por qué? Y porque la palabra de Dios dice eso. Dice San Pablo, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibieron un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibieron un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Y el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esta es la mayor condecoración que hay, la más importante. No existe ninguna más importante. No existe ninguna parte. Entonces, ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es mi camino por el que tengo que llegar al Padre, por el que tengo que llegar a la eternidad? Ser hijo, vivir como hijo. Ser hijo y vivir como hijo. Porque lo soy, porque en el bautismo lo recibo, pero el asunto es si yo después esa realidad la vivo. Y San Juan en su carta dice, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Quiere decir que la fuente, porque ¿de dónde podemos nosotros conocer esta verdad? Solamente si Dios la revela. No podemos inventarla, no hay posibilidad de inventarla. De manera que la Biblia es la única realidad que nos permite acercarnos a la fuente para conocer la verdad de esta íntima. Nosotros somos hijos, somos hijos.
¿Y a qué estamos llamados ahora? A vivir como hijos. Tenemos que vivir como hijos. Viviendo como hijos, entonces alcanzamos el camino ese que se nos plantea. Y por eso estamos, diríamos, en el lugar de la batalla. Claro que estamos en el lugar de la batalla. Claro, hay mucha gente que no está en el lugar de la batalla. Y no, si de alguna manera, según las reglas de San Ignacio, en realidad van de mal en peor. Y San Ignacio dice que el que va de mal en peor, el mal espíritu le dice, seguí así, sos bárbaro, qué bueno. No hay, ¿qué batalla va a haber? Está esclavo, está esclavizado. Lo que no hay una última palabra sobre él, porque está en esa condición hoy, no quiere decir que así lo va a estar toda la vida, o no quiere decir de que no hay ninguna esperanza para que pueda salir. No, eso no. Siempre es posible salir, siempre es posible de que haya una esperanza para que pueda eh, volverse, reconocerse hijo, comprender que es hijo y comenzar a vivir como hijo. Es la máxima condecoración que podemos tener y a la que podemos aspirar ser hijos de Dios. Vayamos nuevamente a la placa que sigue a continuación. Por lo tanto, y acá tenemos diríamos, algunas conclusiones a partir de lo que hemos dicho. ¿Cuál es el fin? Llegar a la casa del Padre. El fin es lo único que debe determinar las elecciones y las decisiones. Voy a poner un ejemplo para que podamos, digamos, tenerlo presente, ¿no? Yo quiero ser un profesional. Quiero ser un profesional, quiero llevar adelante mi carrera como profesional y quiero hacer dinero y quiero tener una bonita casa y quiero tener una linda familia y está todo bien. Pero esas cosas no son fin, no son el fin, no son el fin. Por lo tanto, el tema allí es que es muy peligroso porque esas medios se pueden volver fines. Y cuando elijas, no vas a elegir en orden al fin, vas a elegir en orden a los medios. Y a partir de que elijas en orden a los medios, entonces muchas veces te vas a equivocar. Porque lo único que puede determinar las decisiones y las elecciones es el fin, no son los medios. Incluso, aunque las cosas que haya que elegir a veces no me parezcan a mí que son las que yo quiero o que yo creo que son las mejores. Yo quiero ser profesional, qué bueno, es un medio, qué bueno, pero acordate que vos tenés que llegar allá y que como si el otro día lo decía en el retiro de la parroquia, ¿verdad? El otro día decía, una persona decide empezar a ir a una academia para hacer gimnasia, va a ir a hacer gimnasia, qué bueno, ha tomado una decisión, pero el horario de la gimnasia le coincide con la misa, por lo tanto hay una serie de días que no puede ir a misa. ¿Qué se podría hacer? En principio, lo primero que tendría que hacer es ver si puede ir a misa a otra hora. Eso sería lo primero. Porque acuérdense que lo que debe determinar una decisión, esa decisión que va a tomar, es el fin. ¿Y el fin cuál es? Vivir como hijo de Dios alcanzando la patria prometida. Por lo tanto, si ese es el fin, entonces esta decisión, si yo termino dejando de ir a misa por ir a hacer gimnasia, evidentemente mi vida espiritual se va a debilitar. Y si se debilita mi vida espiritual, obviamente que eso va a repercutir en lo que tiene que ver con ese fin al que yo tengo que alcanzar. No sé si se entiende hasta acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Cualquier cosa me avisan y vamos viendo un poquito más. A ver dónde se me metió la pantalla, acá está. Bueno, de manera que vamos a algunas conclusiones. Hablábamos de eso, que estamos llamados a ser hijos, hijos de Dios, y que tenemos que vivir como hijos.
No importa el camino, digamos, en el sentido si uno es profesional, si uno es casado, si uno es consagrado, si uno trabaja en el ómnibus, si uno trabaja en una granjita, si uno trabaja en el campo, si no importa eso. Porque cada uno tiene que volverse hijo, tiene que vivir como hijo. Por lo pronto, podemos ver algunas ayudas que tenemos. Los hijos deben hacer suyos esos 3 deseos que aparecen en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro aparecen 3 deseos, porque en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a nosotros a desear las cosas que están en su corazón. Jesús nos enseña los deseos de su corazón para que sean deseos nuestros también. No solo comienza el Padre, no solo comienza el Padre, no solo comienza el Padre, acá está, no solo comienza el Padre enseñándonos estos deseos, o sea, a través de su Hijo, sino que nos invita a que los vivamos. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Cada uno, acuérdense, la ama de casa en su casa, la persona que trabaja en una oficina, la persona que es profesional, la persona que tiene tareas de limpieza en las calles, la persona que, ¿verdad? Todos. Jesús enseña el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia. Están los deseos que están en el corazón de Cristo, que cada uno los tiene que hacer suyos. ¿Y cuáles son esos 3 deseos? El primer deseo es la santificación del nombre de Dios. Jesús comienza diciendo, santificado sea tu nombre. Es decir, la santificación del nombre del Padre, que el Padre sea santificado, que la invocación de su nombre sea respetada, que nosotros cuando utilicemos el nombre de Dios lo hagamos con mucho amor, pero que también lo hagamos con reverencia, que esa reverencia que tenemos para santificar el nombre de Dios se la podamos enseñar a otros para que también lo hagan. Es decir, ven, Jesús con ese deseo que está en su corazón, les dice a los discípulos que para ser hijos, una cosa muy importante es que se santifique el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Segunda cosa que aparece en el Padre Nuestro, que tiene que ver con los deseos del corazón de Jesús que tienen que volver deseos nuestros. Venga a nosotros tu reino. Es decir, no solo orar pidiendo que venga el reino del Padre a nosotros, ¿verdad? Que somos sus hijos, sino que ese reino nosotros también podamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que se haga presente en la sociedad en la que vivimos. Entonces el reino ya sabemos que es un reino pequeño, que parece como la semilla del grano de mostaza, que después crece. Sabemos que el reino está vinculado con que hay una acción de Dios a pesar de que no se visualiza, como el que planta y aunque no ve cómo va creciendo la semilla que plantó, ella sigue realizando su dinamismo. De manera que, segunda realidad vinculada con qué cosas tienen los hijos en su corazón. Los deseos que están en el corazón de Cristo, que fueron enseñados a los discípulos y a nosotros para que primero los recemos y que luego los volvamos deseos en el corazón. Santificar el nombre de Dios. Que venga el reino de Dios por lo pronto, ¿verdad? Y que hagamos lo posible para que estas cosas se hagan presentes. Y en tercer lugar, Jesús enseña a decir, hágase tu voluntad. Y esto puede ser la oración de cada uno de nosotros desde la mañana. Decirle al Padre, Padre, que se cumpla tu voluntad en mí. Que lo que tú quieres que yo haga hoy, yo lo haga. Que esa voluntad tuya se manifieste, que yo la reconozca y que la pueda cumplir. Como ustedes ven, estos 3 deseos que están en el comienzo del Padre Nuestro, después son seguidos por peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, pero inicialmente son como un compendio de los 3 deseos que Cristo tiene en su corazón y que quiere que queden en el corazón de los suyos. Por eso lo pedimos. Lo pedimos porque no es solo una cuestión voluntarista, no es solo que nosotros queremos hacerlo y lo vamos a hacer, no, son dones de Dios. Dios nos tiene que regalar santificar su nombre. Dios nos tiene que regalar, ¿verdad?, que venga su reino. Dios nos tiene que regalar que se haga su voluntad en mí,
que Dios ayude a que los demás realicen su voluntad también. A veces no poniendo impedimentos, no poniendo malas actitudes. Digamos, un acercamiento a lo que supone ser hijo, para poder alcanzar la meta. De manera que el hijo quiere santificar el nombre, quiere que venga el reino y quiere que se cumpla su voluntad porque quiere llegar a la casa del Padre. Y entonces ordena las cosas al fin. Ordena las cosas al fin. Si yo he llegado a la conclusión de que la voluntad de Dios para mí es de pronto no hacer esto, no debo hacerlo. Porque en realidad, si yo lo hago, entonces la decisión mía no estará ordenada a ese fin que es tan importante para que yo lo pueda alcanzar. Veamos algunas otras realidades de estas que están aquí presentadas, como para que podamos introducirnos en el misterio, ¿verdad? De como hijos, cómo debemos vivir. Hacer nuestros los 3 deseos que están en el corazón de Cristo y que rezamos en el Padre Nuestro. Por ejemplo, la recepción espiritual de María como madre, la maternidad espiritual de la Virgen, la maternidad espiritual. Jesús le dice a San Juan, he ahí, ¿verdad? Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Es decir, le manifiesta una nueva misión que la Virgen recibe, que tiene que ver con la relación que se establece entre sus seguidores y ella. De manera que ven, aquí encontramos otra realidad. ¿Cómo viven los hijos? Los hijos viven en una relación de amor con la Virgen y tratan de vivir con ella el misterio de su maternidad. Ella es nuestra madre, nosotros somos sus hijos, de manera que ella es, digamos, un corazón recurrente al que vamos a pedirle luz, al que vamos a pedirle ayuda. Los hijos deben elegir la verdad, el bien, la belleza, la justicia y la vida, porque allí está Dios. Acá tenemos realidades, se podrían seguir agregando más, pero los hijos tienen que elegir la verdad, tienen que elegir el bien, tienen que elegir la belleza, tienen que elegir la justicia, tienen que elegir la vida. Tengo que elegirlas porque estas cosas me edifican como hijo. Esto es lo que agrada al Padre. El Padre se alegra viendo justamente que yo soy su hijo y que elijo estas realidades en la vida mía cotidiana. Porque esto lo alegra a él y esto a mí me transforma cada vez más en hijo, ¿verdad? Es decir, me va edificando. El Espíritu Santo, acuérdense en que es el que va interiormente esculpiendo la imagen del Hijo en nosotros. De manera que discernir es el ejercicio para elegir el camino de los hijos. El discernimiento supone estar continuamente tratando de ver cómo podemos realizar ese camino que nos ha enseñado Jesús al ser hijo. Por eso la palabra discernir es separar, y uno lo puede ver cuando separa harina, o lo mismo ocurre con la arena, y en realidad es lo opuesto, es como separar entre las cosas que son opuestas. Discernir, es como separar entre las cosas que son opuestas. Por eso el discernimiento espiritual me va a ayudar a mí a separar y a ver con más claridad para elegir el camino de los hijos, a separar y a ver con más claridad el camino de los hijos. Por eso es tan importante eso, y no perder de vista. Miren este texto que está en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, que es importante. Fíjense lo que acontece. En ese libro del Deuteronomio dice, mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas al Señor tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos, normas,
vivirás y multiplicarás. Acuérdense que eran las dos bendiciones, ¿no? La vida y la descendencia. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escucha, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darle culto, yo te declaro hoy que perecerás sin remedio y no vivirás muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante de la vida, te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Y allí se detiene y le dice, elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le advierte de las cosas malas, le advierte de las cosas difíciles que tiene que enfrentar. Y luego se pone frente a él y le dice, elige la vida. Jesús mismo dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en plenitud. Dice él, vida en abundancia. Y en uno de sus textos dice, esta es la vida eterna, en el de San Juan, que te conozcan a ti, al Padre, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por eso la vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco solo por sí. La vida es una relación, y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Por eso si estamos en relación con aquel que no muere, que es la vida misma y el amor mismo, entonces estamos en la vida. Por eso es tan importante clarificar estas cosas. Estamos a las 20:48, estas son las últimas, diríamos, pinceladas del día de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, la nota, que vamos ahora a hacer algunas, vamos a dejar para 5 minutos para preguntas, pero aquí tenemos algunas conclusiones, ¿verdad? O sea, todos queremos ser felices, todos queremos alcanzar la felicidad. Por lo tanto, según esto, debemos elegir esas cosas que nos llevan a Dios. Como le dice en el Deuteronomio, elige la vida, elige la justicia, elige la verdad, elige el bien, elige la paz, elige la misericordia. Eso es. El discernimiento es una herramienta que nos ayuda a saber elegir el camino de los hijos. Es decir, nuestra libertad está amenazada por el mundo, el demonio y la carne. Y como está amenazada, en la medida en que no elegimos adecuadamente, entonces se desfigura en nosotros la imagen del Hijo. El discernimiento espiritual separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Por lo tanto, ¿qué debe orientar nuestra vida? Dios. Dios es el centro de nuestra vida. Recuerden ustedes que a Jesús se le pregunta cuál es el mandamiento principal. Se le pregunta, ¿se acuerdan? Aquel escriba le pregunta, y Jesús dice, amarás al Señor, ¿verdad? Tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, por encima de todo tienes que amar a Dios, y al prójimo como a ti mismo. De manera que una vez más vuelve a insistir en que la meta es justamente ese amor a Dios, que tiene que estar por encima de todas las otras realidades. ¿Tiene que estar por encima de mi trabajo? Sí. ¿Tiene que estar por encima de mi realización personal en el campo que sea? Sí. ¿Por qué? Porque si no, yo, en lugar de elegir en orden al fin, elijo en orden a los medios. Voy a poner un ejemplo que lo escuché a un sacerdote jesuita y que me parece muy ilustrativo, extremadamente ilustrativo. Decía este sacerdote jesuita, decía que él había tomado la decisión de ir a un supermercado a comprar. Y luego de recorrer todo el supermercado, llevaba el carro lleno. ¿Cuál era su fin? ¿Qué era lo que quería? Quería salir cuanto antes del supermercado. Salir cuanto antes del supermercado. Por lo tanto, había 10 cajeras.
Si el fin de él era salir cuanto antes del supermercado, ¿qué cajera tenía que elegir? Seguramente ustedes y yo diremos la que tenga menos gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La que tenga menos gente, porque si el fin es tratar de salir cuanto antes del supermercado, entonces obviamente él tiene que elegir la que tenga menos gente para cumplir con su fin. Y si lo hace, habrá elegido en función del fin. Pero si cuando va con el carrito de pronto se da cuenta que una de las cajeras es amiga, conocida, que además la aprecia, que le gustaría saludarla y todo lo demás, pero que tiene 8 personas adelante de él no habrá elegido por el fin. Él habrá elegido por el medio. No eligió por el fin, que era salir lo más rápidamente posible del supermercado, sino que terminó eligiendo pasar por esa caja en donde se encontraba la cajera que él conoce y demás. De manera que ven, lo que determina siempre la elección es el fin. Por eso es tan importante tener claro el fin. Por eso es tan importante comprender que todo lo que no es fin son medios. Y que corremos el riesgo o de volver los medios fin, corremos el riesgo, ¿verdad? Corremos el riesgo, es decir, de poner en ese sistema planetario que nosotros tenemos, Dios es el que se encuentra en el centro. Y todos los planetas giran alrededor, todas las realidades de nuestra vida giran alrededor de Dios que está en el centro. Si yo saco a Dios del centro y allí pongo mi profesión, entonces ahora empezamos a girar alrededor de mi profesión. Si yo saco a Dios del centro y pongo a mi esposo o a mi esposa, empezamos a girar en relación de mi esposo o de mi esposa. ¿Pero cómo? Así que incluso personas, desde luego. ¿Y por qué es esto? Porque en la medida en que Dios se encuentra en su lugar, uno a los suyos los ama de un modo más perfecto. En la medida en que Dios está en su lugar, todas las cosas están valoradas, valorizadas y amadas de una forma más perfecta, porque es Dios justamente el que le da el valor que corresponde a cada una de las cosas. Por eso, recuerden que me parece es como un poco la síntesis del día de hoy. Tenemos que conocer la meta, tenemos que conocer el camino, es decir, cómo lo vamos a transitar. Jesús dice que es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que él hizo, lo que él enseñó, la forma en que vivió, todas esas cosas son enseñanzas para nosotros que queremos en nuestra vida realizar el ser sus hijos, el ser hijos de Dios. Esto supone que yo tenga que vestirme como en tiempos de Jesús e irme. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en esa vida que yo tengo seguramente me enfrentaré continuamente a opciones y a decisiones que en realidad yo siempre tengo que tomarlas mirando la meta, es decir, mirando hacia el fin. Y entonces en función del fin, entonces yo sí ahí empiezo a tomar las decisiones y las elecciones. Esto lo adelanto ya, porque esto después está en el corazón de los ejercicios, es decir, de las reglas del discernimiento de San Ignacio. San Ignacio tiene reglas para la primera semana, reglas para la segunda semana, y entonces en esas reglas San Ignacio va dando indicaciones, pequeñas indicaciones que van en esta dirección. Pero si nosotros no tenemos claro la meta, si nosotros no tenemos claro el fin, si no tenemos claro tampoco el camino, entonces obviamente las decisiones después van a estar tomadas por medios, por cosas que no son la meta ni el fin, o en realidad, como no vamos en la misma dirección, evidentemente las cosas tienen otras acentuaciones que no son las que aparecen aquí. Déjenme ver, a ver si me quedó algo de esto de hoy pendiente, y si no ya damos esos 5 minutitos. Bueno, sí, quedó esto. Lo repasamos rápido porque es un poco esto que yo les he estado diciendo.
hay que elegir el mejor medio para alcanzar el fin. El mejor medio, ¿cuál es? La cajera, que tiene poca gente. Ese es el mejor medio. Porque si no, la decisión mía no estuvo guiada por el fin. Uno dice, no, pero es que la cajera la conoce. Bueno, sí está, pero acá estamos tratando las cosas de acuerdo a un fin que uno tiene y a un medio, y cómo en la medida en que elige por el medio se condiciona. Por lo tanto, dice ahí, no estar condicionado para la mejor elección, más que por el fin. Si no lo hacemos, quedamos atrapados por los medios. Elegimos en función de los medios y esto nos quita la libertad y no elegimos lo mejor. Todas las alternativas tienen cosas a favor y en contra, pero hay que elegir la mejor. Lo que determina mi elección es el fin. La dificultad, por lo tanto, no debe determinar la mejor alternativa, ¿verdad? Porque a veces, porque acá tengo dificultades, no elijo. O porque acá se me va a complicar, no elijo. Entonces, en realidad, no estoy eligiendo por el fin, estoy eligiendo por la dificultad. Entonces, la libertad es la clave de la elección. Y San Ignacio, esto lo dejamos para el que viene, San Ignacio con las reglas de discernimiento, lo que quiere hacer es decirnos, miren, tenemos que buscar las mejores condiciones para elegir. Y si no logramos que la libertad no esté condicionada, si tiene muchas condiciones, entonces las elecciones no van a ser buenas. La muchacha no sabe si casarse o volverse monja. No sabe. Y entonces tiene miedo de decirle al novio que se va a ir de monja. Va a tomar una decisión no por el fin, que es ser hija de Dios y vivir eternamente con Dios. La va a tomar por el medio. De manera que eso no le va a servir. No es una buena decisión. Entonces, no, tiene que ser, pero para hacer lo que tiene que hacer, tiene que ser libre. Entonces, las reglas de discernimiento de San Ignacio son ser conscientes de una serie de realidades que hacen que yo no sea totalmente libre. Y en la medida en que no lo soy, las decisiones pueden, en su mayor parte, no ser del todo acertadas. Y por eso es que nos va introduciendo, porque es una escuela, nos va introduciendo en la importancia de ser conscientes de esto. Miren, el Papa Francisco dio 14 catequesis sobre el discernimiento. 14 o 15, no sé, no las conté, pero 14 segura. ¿No? Y en la primera catequesis comienza diciendo, nos pasamos eligiendo, vivimos continuamente eligiendo. Es decir, que esto, que parece una cosa alejada, no lo es. El asunto es como incorporar en la vida de uno como una realidad que no es necesaria pensarlo demasiado, que yo quiero ser y vivir como hijo de Dios, para poder alcanzar la patria eterna que Dios me ha prometido. En la medida en que esto está, entonces obviamente cuando aparecen las cuestiones, y obvio que no es lo mismo elegir la torta que tenemos que comprar, que elegir de pronto una cosa más importante que tenemos que decidir, ¿verdad? De manera que evidentemente que no estamos hablando de la misma realidad, pero de hecho, si en la vida nuestra incorporamos más eso, somos sus hijos, hemos sido llamados a sus seres, empezamos a ejercer esa filiación, porque queremos que la voluntad del Padre se cumpla y le decimos todos los días, Padre, cumple tú tu voluntad en mí. Si nosotros le pedimos que venga a su reino, y si vemos la justicia o la injusticia, decimos vamos a hacer la justicia, porque la injusticia no trae el reino de Dios, y así sucesivamente. Entonces yo empiezo a vivir esa condición de ser hijo. Y en la medida en que lo vivo, voy incorporando cada vez más, cuando tengo que tomar decisiones, cuando tengo que hacer elecciones, esa realidad de que sé que el fin, hacia donde voy, es lo único que puede determinar mi elección y mi decisión. Bueno, espero que no haya sido mucha lata. ¿Alguien anotó una pregunta para hacer o alguien anotó preguntas para hacer?
Entonces, si alguien anotó pregunta, vieron que ahí tienen un micrófono que está como callado, lo sacan, lo destraban. Yo no entiendo nada de esto. Y yo me siento acá y una hora antes, a ustedes les parecerá mentira, pero Cecilia, Juan Pablo y ahora incluso Cristina, son los que prácticamente, si yo les doy vuelta a ustedes la cantidad de cables que hay acá y de cosas que hay, bueno, es increíble. Y yo a veces me desaparecen las pantallas y no sé por dónde andan. Pero bueno, si alguien tiene una, y quita el micrófono y la realiza la pregunta, la vamos a escuchar todos. Y vemos si podemos responder algo, si le decimos, mira, la que viene lo vamos a hacer. Si nadie tiene preguntas, nos vamos a encomendar a la Virgen María. ¿Alguien tiene alguna? Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Es un mes muy particular. Yo en el canal de YouTube colgué un testimonio mío sobre cómo llegué a consagrarme al Sagrado Corazón de Jesús. Cómo llegué a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la manera más ignorante que pueda andar una persona por la calle. Porque un amigo que me hablaba del Sagrado Corazón de Jesús me invitó a ir, yo no tenía fe, y en ese proceso de conversión yo fui convencido de que el único lugar que tenía una imagen del Sagrado Corazón era esa iglesia, la de los jesuitas de la calle Soriano, el seminario. Y yo estaba allí embelesado con esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús en esa iglesia. Hasta que un día entré a otra iglesia y dije, pero acá también está el Sagrado Corazón de Jesús. O sea, me pareció que era como descubrí una cosa, pero en esa ignorancia el Señor me llevó hasta allí, me tuvo ahí delante del Sagrado Corazón de Jesús, y en un momento determinado me empezaron a enseñar un poco de que no era tan así como yo lo pensaba, pero que esa ignorancia mía no era una dificultad para que pudiera hacer un camino con Él. Bueno, este es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Es lindo para poder meditar en el amor de Cristo y pedirle al corazón de Cristo por nuestros familiares que están alejados, por aquellos que están enfermos y que están pasando mal. Yo veo que ahí está María José, yo sé que el papá de María José está mal, sé pedir por el papá de María José que anda por allí, seguramente todos los que andan por ahí, que veo unos poquitos nomás, pero todos los que andan por ahí, sé que andan también necesitados de oración. Entonces pedir mucho eso al Señor. Señor Jesús, nos encomendamos a ti, te pedimos que podamos vivir a imagen tuya como hijos del Padre Eterno, glorificando su nombre, bendiciendo su nombre, que nuestro corazón pueda elevarse cada mañana hacia Él para darle gracias, porque Él nos cuida, nos acompaña y un día nos recibirá en la eternidad. Y ojalá que ese día, Señor, en ese banquete eterno que no tiene fin, podamos estar todos para poder cantar las maravillas de tu amor. Nos encomendamos a tu Madre, que es nuestra Madre, que ella nos introduzca en el corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y yo les mando una bendición, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga mucho y los cuide. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 8. Bendiciones para todos.